Declaración de Montevideo. Los movimientos, organizaciones sociales y diversas expresiones del campo popular de las Américas, herederos y protagonistas de las luchas contra el imperialismo y los regímenes militares en la América Latina y el Caribe, que nos levantamos contra la agenda neocolonial del libre comercio, privatización, saqueo y pobreza representada en el derrotado proyecto del ALCA, reafirmamos los principios de solidariedad e internacionalismo que nos unem, assim como o compromisso de seguir lutando por uma transformação sistêmica contra o capitalismo, o patriarcado, o colonialismo e o racismo. Reunidos em el Encontro Continental por la Democracia contra o Neoliberalismo, realizado em Montevideo, Uruguai, entre os dias 16 e 18 de novembro, luego del intenso intercâmbio de experiências e lutas, ratificamos a agenda unitária e de articulação de forças sociais e políticas que acordamos em el Encuentro de La Habana em novembro de 2015. Reafirmamos a necessidade de rearticular as diversas alternativas e iniciativas populares para enfrentar o modelo de dominação capitalista neoliberal. O avanço do capital sobre os pueblos e seus territórios nos mostra que o capitalismo, racismo e patriarcado formam um modelo entrelaçado de múltiplas dominações. A nova ofensiva das forças neoliberais profundiza os mesmos mecanismos de acaparamento de territórios, saqueo de los bienes comuns, explotação do trabalho e controle de los cuerpos. As taxas de ganâncias são garantizadas por ajustes que se sustêm sobre mais trabalho sem direitos e sobrecarga de trabalho não pagado de las mulheres, que garantizam que a vida se sostenga em el marco de la precarização acelerada de suas condições de vida. As empresas transnacionais e as élites nacionais associadas são as maiores beneficiárias do modelo de globalização neoliberal. A arquitetura de esta dominação, que se expressa em los tratados de livre comércio e de inversión de nueva y vieja generación, cuyo garante es, entre otros, la Organización Mundial del Comercio. A su vez, el sistema de endeudamiento perpetuo es un mecanismo de dominación, de condicionamiento del modelo productivo y de expropiación de los recursos públicos y bienes colectivos, al mismo tiempo que profundizan el lucro de las élites locales cada vez más corruptas y dependientes del sistema financiero internacional. Esa misma alianza es la que agudiza la disputa entre el proceso de acumulación permanente del capital y los procesos de sostenibilidad de la vida, generando una explosión de conflictos socioambientales en la región, facilitando el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de grandes masas de campesinas y campesinos y pueblos originarios, creando una crisis migratoria, ambiental y alimentaria. Al profundizar los procesos de financiarización de la economía y de la naturaleza, se están destruyendo las bases nacionales y las competencias soberanas de los estados para desarrollar políticas públicas ambientales y laborales en favor de los pueblos. Las instituciones de la democracia formal y el ejercicio de los derechos humanos se han convertido en un obstáculo para esa dinámica del capital. Eso explica la reducción de los espacios de la democracia, el desconocimiento de la voluntad popular, la criminalización y judicialización de la política, cuya expresión culminante, entre otros, ha sido el golpe parlamentario, jurídico y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff y la pretensión de impedir la candidatura del expresidente Lula da Silva en Brasil. El proceso de monopolización, concentración y control de la información y la tecnología por parte de corporaciones mediáticas con ramificaciones hacia otras ramas de la economía es un atentado a las bases de la democracia, ya que en un mundo globalizado, quien controle y distribuya la información tiene poder incluso por sobre los poderes políticos y la soberanía popular. La derecha continental pretende avanzar en la precarización de las relaciones laborales y la eliminación de la negociación colectiva, la desregulación de los contenidos en las reformas laborales brasileñas y argentinas, así como la ofensiva de la patronal uruguaya contra la negociación colectiva en la OIT,
são claros exemplos de essa estratégia. Este novo avanço conservador e reacionário reforça discursos de ódio, misoginia, concretizados em práticas racistas e discriminatórias contra afrodescendentes, pueblos originários, migrantes e a população jovem de los sectores populares. El controle sobre os corpos e a sexualidade se impõe como feminicídios, criminalização do aborto, violência contra as mulheres e a população LGBTI. As políticas xenófobas, racistas e de criminalização de los migrantes que se han instalado em el discurso político de Estados Unidos e la União Europeia são peligrosamente imitadas por la derecha fascista de América Latina e Caribe. A esto hay que sumar el ataque de los derechos humanos, la criminalización de los movimientos populares, el asesinato y desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de Estado de ayer se converte en base fundante de la impunidad hoy del gran capital. Como parte de esa avanzada, el gobierno de los Estados Unidos pretende reforzar su influencia imperial en la región y despliega una política de intervencionismo abierto que, utilizando todos los dispositivos diplomáticos, culturales, económicos y militares, ataca la soberanía de los países de la región. La estrategia de militarización a través de la ampliación de bases militares y la presencia de tropas con ejercicios humanitarios ocultan la pretensión de control territorial sobre los bienes comunes estratégicos de la región. La permanencia de fuerzas de seguridad extranjeras en Haití como parte de la nueva misión de la ONU, Misión de Naciones Unidas para la Justicia de Haití, continúa la ocupación de ese pueblo y responde a esta misma lógica. Esta estrategia imperial se condensa en la guerra multidimensional contra Venezuela, que tiene momentos de violencia paramilitar, de bloqueo económico, asfixia financiera, sanciones internacionales, criminalización mediática y aislamiento diplomático. El grave incumplimiento de los acuerdos de La Habana que pone en serio peligro el proceso de paz en Colombia y profundiza la violencia en la ocupación de territorios por parte de fuerzas paramilitares con el recrudecimiento de los asesinatos cada vez más de líderes sociales populares. A su vez, se ve estancado el proceso de diálogo con el ELN por parte del gobierno, que desconoce al mismo tiempo la participación de los sectores agrarios, campesinos y afros en dicho proceso. Por otro lado, el imperialismo continúa el ataque a los procesos que mantienen gobiernos progresistas y de orientación popular, recrudece el criminal bloqueo contra Cuba y hace retroceder el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y la isla, toma medidas contra el gobierno de Nicaragua, impulsa el sabotaje a la gestión del gobierno de El Salvador y asedia al gobierno de Bolivia. Também se vê amenazada a la nova institucionalidade regional impulsada em los últimos anos, como UNASUR e CELAC, que aún com déficit em seus contenidos e participação, constituem esforços importantes hacia uma integração no subordinada à la política de Estados Unidos, hacia la região. Asimismo, denunciamos os retrocessos que afetam o processo de Mercosul, lo reorienta em la agenda del neoliberalismo. Reivindicando as importantes conquistas sociais e políticas obtidas por governos populares em los últimos anos, reconhecemos limitações que enfrentamos nestes processos, especialmente a falta de reconhecimento da importância da mobilização social organizada para avançar em uma transformação e superar a lógica depredadora do sistema capitalista. Desde Montevideo e bajo o influjo enriquecedor de haver compartido as diferentes experiências de lutas e resistências e criatividade de comunidades, coletivos e organizações que constituem formas diversas de enfrentamento ao poder do capital e de alternativas solidárias, e para os pueblos, ratificamos nossa aposta em la jornada continental por la democracia contra o neoliberalismo como um processo amplo, diverso, plural e unitário e espaço de articulação das resistências e alternativas de nossos pueblos. Es fundamental reforzar la acción política de movilización,
organización y lucha desde las fuerzas populares para construir las democracias verdaderas, impulsar un proyecto político de unidad, de transformación, de carácter popular en América Latina y el Caribe. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la riqueza, sin acceso a la información y la justicia, sin soberanía. Continuaremos luchando por la integración de nuestros pueblos y naciones, reivindicando nuestra diversidad cultural, social, política y económica, colocando en el centro los derechos de los pueblos. Enfrentaremos la ofensiva reaccionaria, afirmando la libre circulación de las personas y el reconocimiento de la ciudadanía universal. Assumiremos a defesa inegociável da autonomia e liberdade das mulheres, a luta para poner fim ao feminicídio e todas as violências machistas. Também afirmamos o direito ao aborto legal, público e seguro. Enfrentaremos as empresas transnacionais e suas estratégias de captura e sometimento das instituições democráticas, promovendo ações concretas para reduzir o espaço que tem para evadir e eludir suas responsabilidades. Nos mobilizaremos para que se estabeleçam instrumentos nacionais e internacionais que impidam que os direitos das empresas tenham primazia sobre os direitos humanos e de los pueblos, participando do processo para a adoção de um tratado internacionalmente vinculante sobre empresas transnacionais e direitos humanos. Impulsaremos uma integração popular que respeite a diversidade de nossas culturas, que se construya desde a participação protagônica de nossos pueblos, que defenda a paz e a autodeterminação em nossos territórios, livre de bases militares e intervencionismos, com complementariedade de economias e relações de solidariedade e cooperação. Continuaremos reivindicando la reforma agraria integral y popular como proceso que garantice a los y las campesinas el acceso a la tierra, el agua y el territorio, así como la protección de la semilla criolla y de los saberes ancestrales, fomentando de esta manera el desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología para alimentar a nuestros pueblos. Continuaremos impulsando la articulación de nuestros medios alternativos y populares bajo una estrategia de comunicación coordinada y también sostendremos la lucha por la democratización de la comunicación en cada uno de nuestros países como una forma de limitar el poder mediático en la región. Enfrentaremos el poder de las transnacionales defendiendo la Internet libre y las tecnologías libres. Mantendremos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y su derecho soberano a desarrollar su proyecto social, político y económico sin agresiones ni injerencias, con garantía de la paz y el respeto de sus instituciones. Desde Montevideo, convocamos a todos os atores sociais que não fazem parte da jornada e a las forças políticas do continente para construir, de conjunto, uma estratégia que nos permita fortalecer a mobilização popular e as lutas em la região. Este caminho de unidade é condição para transcender os marcos da economia dominante e plantear outras formas de organizar as relações sociais, produtivas e reprodutivas que, assentada em la igualdade, la solidariedade e la justiça social e ambiental, construyam la soberania alimentar e energética de nossos povos e la vida digna em nossos territórios. Em tal sentido, convocamos a movilizarnos para repudiar la cumbre ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017, a tener una movilización unitaria de todos los movimientos el 8 de marzo, a estar presentes y colocar nuestra agenda contra el libre comercio y las transnacionales en el Foro Mundial Alternativo del Agua en Brasilia también en marzo, a una movilización unitaria de todos los movimientos el 1 de mayo, a movilizarnos para denunciar la realización de la Cumbre de las Américas en Lima en junio de 2018 como escenario en el que se pretende reinstalar la agenda de dominación neocolonial e imperialista en el continente, a organizar nuestra acción unitaria alrededor de la Cumbre del G20 en Argentina en el segundo semestre de 2018. Finalmente, llamamos a todos os pueblos do continente a mobilizarmos de maneira unitária, combativa e solidária em todos nossos países
em la semana de 19 a 25 de novembro, reivindicando la agenda acordada, el encuentro de Montevideo como expresión de la acción de nuestros pueblos em defesa de la democracia contra o neoliberalismo. Jornada Continental por la Democracia contra o Neoliberalismo, 18 de novembro de 2017, Montevideo, Uruguai. Pedimos a aprovação por aclamação. Nos encontramos em las calles, em las plazas, em las escolas, em los locales de trabalho, em el campo, em la cidade. Nenhum dia de trégua ao neoliberalismo. Não vão descansar. A la lucha. Graças ao povo de Montevideo. Graças à jornada. Graças aos lutadores e lutadoras aqui presentes. La jornada. Um sucesso que nos organiza para a luta em 2018. Muitas graças.